Bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Si hay un estado en la República Mexicana que presume de tener muchas historias y leyendas, ese es Morelos. Tepoztlán se encuentra ubicado a 18 kilómetros de Cuernavaca por la carretera que va de esta ciudad a Cuautla, Morelos. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Conde de Tepoztlán. Esta historia está basada en hechos reales y mantendremos el anonimato. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Historias de Terror. Descubrí el podcast hace un par de meses y me he vuelto fiel a oír todos sus capítulos y quisiera mantenerme en anónimo. Este relato o esta historia me gustaría mucho que la contaran. Esto sucedió en el año 2012 en el poblado de Tepoztlán, en Morelos, México. Para todos los que lo conocen, deben estar de acuerdo conmigo de que es un lugar por excelencia místico. Tiene una energía muy particular. No solo se cuentan leyendas paranormales, sino también leyendas de avistamientos de extraterrestres. Pero mi historia es un poco diferente. Esto pasó cuando yo tenía alrededor de 18 años. Estaba con un grupo de amigos. Éramos 4 en total. Era un fin de semana, pero uno de ellos tenía una empresa de animación de fiestas. Nosotros no vivimos en Tepoztlán, vivimos en un poblado como a unos 30 minutos de ahí. Pero en aquella ocasión mi amigo, el que se dedica a ambientar las fiestas, con sonidos, pistas de baile y además algunos shows, nos comentó que esa noche su sonido estaba tocando en una fiesta de 15 años, justamente ahí, en Tepoztlán. Así que nos invitó y nosotros accedimos. Al ir, estábamos un poco ambientados. Debo aclarar, antes que todo, que yo no tomo alcohol. Llegamos a dicha fiesta y aunque no teníamos invitación pasamos, más bien por parte del staff, de este sonido. Llegamos ya algo noche, cuando la fiesta estaba por terminar. Solamente llegamos y escuchamos un poco de música. En eso, un señor se nos acercó y estaba platicando con nosotros. Después iba y regresaba, pero la verdad no recuerdo de qué platicábamos al principio. Uno de mis amigos le comentó que teníamos hambre y que si nos podían regalar un plato de comida de aquella fiesta, a lo que aquel señor solamente se fue entre la gente y regresó después de un rato, pero sin nada en las manos. Llegó a platicarnos otras cosas. Después de eso, yo empecé a notar un comportamiento un tanto extraño. Era más bien que solamente platicaba con nosotros. Al principio, pensamos que era un invitado a esa fiesta o que era el dueño de aquella casa, pero al parecer no hablaba con nadie. De verdad, nosotros no le dimos importancia y se unió a nuestro grupo de amigos. Esto para seguir platicando, aunque sinceramente yo no recuerdo de qué hablábamos. Aquella noche fue transcurriendo y la fiesta terminó. Los trabajadores de la empresa y mi amigo decidieron levantar todo el equipo de audio, a lo que él les comentó que se verían en donde vivíamos, que se adelantaran con el equipo y que llegaba él un poco después. Nosotros nos quedamos en aquel lugar de esa fiesta y eran alrededor de las 12 de la madrugada o de la noche, pero aquel señor seguía con nosotros. Eso empezó a causarme un poco de inquietud porque él no platicaba con nadie, solamente estaba con nosotros, pero era un señor muy extraño. Yo le pregunté que cómo se llamaba y él solamente me veía y sonreía. No me decía su nombre. Después de preguntarle algunas 3 veces, solamente me dijo que a él lo conocían como el Conde, ya que la verdad yo no le di importancia y pensé que quizás no quería decirnos su nombre real. Después de esto, él muy amable nos hizo una invitación para volver a ir a Tepoztlán y visitarlo. Nos dio su dirección, la recuerdo bien, era Cerrito número 6. Nunca se me va a olvidar. Después de eso, yo empecé a tomarle atención particular a este señor, al Conde, y me di cuenta de que más bien era un tipo muy alto. Yo mido 1,83 y ese señor era aún más grande que yo.
mucho más grande. Era un tipo más bien del estilo europeo, alto y blanco. No parecía nada de aquel lugar, incluso tenía un acento muy particular al hablar. Él era muy correcto y después de observarlo bien, me di cuenta de que tenía un carácter de verdad muy fuerte. Iba vestido con un pantalón, botas y una gabardina color café. Después de eso, él nos invitó a su casa en ese momento y nos dijo que tenía unas botellas para brindar con nosotros. Bueno, con ellos. Mis amigos, que estaban tomando, decía que le habíamos caído muy bien y que nos invitaba a su casa. Nosotros accedimos y, como les digo, teníamos alrededor de 18 y 19 años y no vimos inconveniente alguno. Nos fuimos en el coche de un amigo y él se fue dirigiéndonos. Al principio dijo que estaba muy cerca, pero después me di cuenta de que realmente era algo lejos y nos fuimos alejando cada vez más del centro de Tepoztlán. Así que llegamos a unas calles solas, con árboles enormes. Jamás había ido yo a ese lugar. Llegamos a su casa y era una calle enorme empedrada. En medio de una barda también había una enorme piedra. Estaba un portón de algunos 8 o 9 metros de largo por unos 3 o 4 metros de alto. Aquí es cuando viene lo más misterioso de este señor. El conde se acercó a aquel portón y realmente sin llave y sin ningún tipo de cerradura. El portón abrió de par en par y muy lentamente. Dejó a la vista un enorme lugar que era más bien una especie de finca o de hacienda, con un pasillo que iba desde el portón hacia dentro de ese lugar. Ese pasillo era empedrado, tendría 20 o 30 metros. Terminaba en donde empezaba lo que al parecer era una especie de capilla. El conde entró y ahí estuvimos esperando unos 10 o 15 minutos, cuando empezamos a pensar que este señor solamente había querido un raite para llegar a su casa y que no nos iba a dar aquellas botellas que nos había prometido. Así que llegamos a pensar que era mejor irnos de aquel lugar, pero uno de mis amigos estaba muy insistente en querer esperarlo, y así lo hicimos. Esperamos alrededor de unos 15 minutos. Cuando vimos que no salía, decidimos chiflarle y tocar aquel portón, pero era inútil. Parecía que los sonidos se ahogaban en aquel lugar. Un amigo y yo decidimos entrar a aquel lugar, y al momento de entrar, todo fue diferente. Sentíamos que éramos observados y sentíamos unas miradas penetrantes, pero no le dimos mucha importancia, así que empezamos a caminar y a gritarle: «¡Conde! ¡Conde!». Y otro amigo estaba chiflando. En nuestra caminata empezamos a escuchar una especie de murmullos y de chiflidos, como si quisieran llamar nuestra atención. A los lados solamente había como caballerizas viejas, que eran más bien bodegas, donde había granos y comida para caballos, pero no había ningún animal. Así llegamos hasta el final de ese pasillo y nos encontramos con la puerta donde había entrado el conde. Mi amigo tocó y yo le dije que mejor nos fuéramos, pero él solamente me dijo que iba a tocar 2 veces y si no salía, nos íbamos a ir. Tocó una vez más y no hubo respuesta. Me di cuenta de que la puerta solamente estaba emparejada y era una puerta de herrería. No estaba cerrada, solamente estaba emparejada, así que yo decidí empujar aquella puerta, pero nuestra sorpresa fue que al abrirse la puerta solamente había un cuarto, no más de 12 metros cuadrados. Lo más escalofriante fue que en el piso de aquel cuarto, desde la puerta hasta cada rincón de esa habitación, estaba lleno de veladoras encendidas en vasos de vidrios. Todas, absolutamente todas estaban encendidas y no había espacio siquiera para poner un solo pie en aquel lugar. Cuando vimos aquellas veladoras encendidas, sentimos un escalofrío que nos recorría por todo el cuerpo, y no solamente por las veladoras encendidas, sino porque en la pared del fondo había un crucifijo de un tamaño real y había una especie de mesa con una ofrenda de arreglos florales, como las que les llevan a los que mueren. Las flores estaban totalmente frescas, y lo más curioso es que aquel cuarto no tenía ni siquiera una ventana ni otra puerta. El conde tuvo que haber salido por la puerta donde había entrado, pero jamás lo vimos salir de ese lugar. En ese momento salimos corriendo de aquel lugar y nos subimos al coche
Y a nuestros amigos que preguntaban que qué es lo que había pasado, nosotros les dijimos que solamente teníamos que avanzar. Y en la primer caseta de cobro nos paramos. En ese momento les contamos lo que habíamos visto. En aquella ocasión, no sentimos miedo. Fue más bien unos días después cuando yo empecé a atar cabos en mi cabeza y todo aquello parecía una broma de muy mal gusto. Pero realmente no me explico quién se tomaría la molestia de poner tantas veladoras en el piso y encenderlas todas al mismo tiempo, así como poner aquellos arreglos, solo para hacernos una broma. Jamás nadie creería nuestra historia, así que solamente la contamos a aquellos más conocidos y de confianza. Sinceramente, la mayoría de la gente sí nos creyó, pero jamás nadie tuvo una explicación lógica. Después de algunos años, hace no mucho decidí regresar a aquel lugar, en esa dirección, Cerrito número 6, y debo confesarles que iba tan temeroso de no saber qué podía encontrar. Así que pensaba que si el conde era un personaje o algún vecino que había vivido hasta ahí, hace algunos 10 o 15 años, pues no era algo tan malo. Pero, solamente, tal vez era una leyenda y nadie lo conocía allí. Sí iba a darme mucho miedo, pero lo que encontré fue peor. Cuando llegué a esa dirección, todo era totalmente diferente. Era un lugar muy poblado con calles y estas calles eran muy estrechas, casas encimadas, una arriba de otra. Aquella noche, aquellos árboles enormes y aquella calle tan ancha, empedrada. En ese momento, me di a la tarea de investigar con los pobladores de ese lugar, pero nadie conocía al conde. Y por las señas y referencias que yo le di, no coincidía con nadie. Y en ningún lado hay un portón como aquel, donde entró aquel conde. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.